Amigos, hemos llegado al final de nuestra serie de sermones y como hoy tuve la oportunidad de predicar yo de nuevo, quisiera aprovechar este tiempo para hacer un pequeño resumencito de lo que hemos visto antes de entrar de lleno con el tema del día de hoy. Quiero recordarles que el principal objetivo de esta serie de sermones era darnos cuenta cómo estas cosas literalmente las podíamos tener a la mano. Significa que Dios nos las ha dado como un regalo de gracia, un regalo de gracia es un regalo que no merecemos, que no hemos hecho nada para ser merecedores de recibirlo, pero que Dios en su perfecto amor, en su perfecta sabiduría y soberanía dijo: les voy a dar esto mientras ustedes están en esta tierra. El primer tema que vimos fue la Biblia. Aprendimos de que la Biblia es la palabra de Dios, que todas las palabras que están en la Biblia han sido inspiradas por Dios, a pesar de haber sido escritas por autores humanos. Dios básicamente les dictó lo que ellos iban a escribir y confiamos en que eso que tenemos aquí en nuestra mano es la palabra de Dios, que nos ayuda a crecer en conocimiento de Dios, pero también a crecer los unos a los otros y enseñarnos acerca del evangelio precioso de Cristo, así como hablábamos ahora con Phil. El segundo tema fue la oración y lo que aprendimos fue un poquito de estructura, una estructura que Jesús nos da a través del Padre Nuestro, que encontramos en Mateo 5 o 6, si mal no me equivoco, 5. Y recordamos que la oración, así como la palabra de Dios, es la manera en que Dios principalmente nos habla. Nos recordamos de que la oración es la manera en que nosotros le podemos responder y que tenemos una vía directa para hablar con el Creador del universo, el Rey. Y esto lo tenemos gracias a Jesucristo y por eso podemos llamarle Padre Nuestro. Eso fue lo que vimos en la oración. El sermón que siguió lo dio Chema, lindísimo. Hablamos acerca de la importancia que hay en tener una iglesia local y los beneficios que podemos obtener a través de esa iglesia local y cómo aquí nosotros lo podemos obtener como nexo, cómo lo podemos obtener muchísimo más grande como Casa 242. Y la semana pasada aprendimos acerca del descanso y cómo podemos encontrar descanso para nuestra alma yendo a Jesús, que es manso y humilde. Vimos textos lindísimos como Filipenses 2 que nos recuerdan por qué Jesús es manso y humilde, ¿verdad? Se despojó de su naturaleza de Dios, se hizo semejante a los seres humanos y se humilló hasta la muerte de cruz, para que luego Dios lo exaltara hasta lo sumo y le diera el nombre que estaba por sobre todo nombre. Y ante el nombre de Jesús, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor. Eso es lo que lo hace manso y humilde, porque no se aferra a eso, sino que más bien lo entrega en amor por nosotros. Y aprendimos que yendo a Él podemos cargar con su yugo, que su yugo es liviano, su carga es ligera, y podemos aprender de Él. Y que ahí, aprendiendo de Él, de sus ritmos, de su estilo de vida, podemos encontrar descanso para nuestra alma. Entonces, más o menos eso es todo lo que hemos aprendido. Qué montón de cosas, qué belleza y qué bueno es el Señor en todo lo que nos da. Y yo creo que hoy es como el cierre. Hoy es como podemos vivir eso en comunidad, amándonos los unos a los otros. Porque todo esto podríamos pensar que lo podemos hacer solos. Esta semana mi esposa y yo fuimos a cenar a donde unos amigos y la pasamos increíble. Y él me decía que anteriormente, hace unos años, él era una persona, creo que Chema también lo dijo, que él era una persona como que decía: yo tengo mi relación con Dios, no necesito ir a la iglesia. Pero cómo el Señor nos ha enseñado que todos estos regalos de gracia los podemos obtener personalmente, sí, pero hay una belleza de hacerlo en comunidad. Hay una belleza de pertenecer a algo. Hay una belleza de volver a ver a la izquierda, volver a ver a la derecha, al frente y atrás, y ver una persona que está igual que nosotros, buscando de Cristo, en dificultades, en gozo, pero aún así buscando más del Señor. Entonces, hoy vamos a hablar acerca del servicio.
Pero muchas veces yo creo que cuando se habla de servicio, pensamos usualmente o pensamos únicamente tal vez en un puesto de servicio en una iglesia, donde tenemos una función específica y pertenecemos a algo que usualmente se le llama el equipo de servidores. De hecho, hay varias personas que se me acercan a mí los fines de semana o los jueves y me dicen, Patiño, yo quiero empezar a servir. Y no me entiendan mal, esto no está mal, esto es precioso. De hecho, yo creo que es excelente que todos queramos servir de esta manera en nuestra iglesia local, y eso también lo vamos a ver el día de hoy. Pero lo que más quiero que hoy aprendamos es que esta palabra servicio tiene muchísimo más por detrás, es muchísimo más fuerte de solamente pensar que es eso que yo acabo de explicar. Es muchísimo más compleja y tiene muchísimo más cosas atrás. Porque amigos, yo creo que todo seguidor de Jesús debe de ser un servidor. Y hoy les voy a tratar de confirmar a través de la palabra de Dios y no de mis pensamientos que estas dos cosas no se deberían de separar. Lo que les quiero decir es que un servidor, un seguidor de Jesús es un servidor. El servicio es algo que debemos hacer diariamente en nuestra vida, no solo cuando estamos reunidos como iglesia. Y por eso es que considero que es un regalo que Dios nos da y que podemos tenerlo a la mano. Entonces, ¿por qué servimos? ¿Y por qué es importante tener el servicio a la mano? Quiero enseñar hoy a través de 3 puntos muy puntuales que tenemos ahí arriba en la pantalla. Servimos porque, número 1, obedecemos, imitamos y ponemos en práctica las enseñanzas de Jesucristo. Número 2, servimos porque damos gloria a Dios a través del servicio, gracias a nuestro amor por Dios, por Él. Y 3, servimos porque nos edificamos mutuamente como el cuerpo de Cristo. Estas son los 3 puntos que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, resumiendo, cuando servimos estamos amando a Dios y estamos amándonos los unos a los otros. Que esto no es casualidad, porque así es como Jesucristo describe o resume, más bien para decirlo mejor, los mandamientos. Quiero que lo leamos en Mateo 22, del 37 al 40. Este es Jesucristo hablando y dice así: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. No me va a quedar mucho tiempo aquí, pero esto es Jesucristo hablando en el Nuevo Testamento. Y lo que básicamente está diciendo es que toda la ley y todos los profetas que encontramos en el Antiguo Testamento, hoy en día se resumen de esta manera: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, y ama al prójimo como a ti mismo. Y amigos, es una belleza ver estas 2 cosas cumplidas a través del servicio. Yo espero que al final de esta enseñanza sepamos cómo se ven estas 2 cosas a través del servicio. Y entonces, para eso, como les dije, quisiera que veamos un ejemplo bíblico de la Biblia en cada uno de los puntos que les dije que iba a separar el sermón. Entonces vamos al punto número 1. Lo tienes ahí, Joen. Punto número 1. Servimos porque obedecemos, imitamos y ponemos en práctica las enseñanzas de Jesús. El texto que quisiera que leyéramos para confirmar esto es Juan capítulo 13, versículo del 1 al 5. Que dice así: Juan 13, versículos del 1 al 5, dice así:
Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. ¡Qué imagen! Yo no sé si ustedes son buenos imaginándose cosas, pero creo que está demasiado claro lo que estaba sucediendo en este momento. Pero les voy a decir más o menos cómo se divide este texto. Los primeros 2 versículos que encontramos, si querés puedes dejarlo de arriba, desde el 1 al 5, Joven, porfa. Los primeros 2 versículos lo que nos dan es un contexto de dónde nos encontramos en la historia de Jesús mientras estuvo aquí en la tierra. Pero no me quiero detener mucho ahí porque en este momento vamos a enfocarnos en otra parte del texto. Pero es bastante importante notar que Mateo nos está diciendo que Jesús sabía que le había llegado la hora de entregar su vida, que le había llegado la hora de abandonar este mundo. Había llegado la hora de entregar su vida en la cruz para que, como hemos aprendido, al derramar su sangre fueran perdonados los pecados de todos aquellos que ponemos la fe en ese sacrificio perfecto, en esa entrega de su cuerpo en la cruz y en ese derramamiento de sangre. Y a través de esto tuviéramos paz con Dios, porque la deuda que teníamos con Dios fue saldada gracias a Cristo y, como vimos la semana pasada, fuéramos entonces adoptados como hijos de Dios. Jesús en este momento sabía que ya había llegado la hora para que eso sucediera. También Juan, dije que era Mateo, perdón, pero estamos leyendo Juan, me disculpo. También Juan nos da un dato muy importante que no debemos obviar, que encontramos en el primer versículo de este texto. Dice que Jesús amaba a los suyos. O sea que Jesús amaba profundamente. Acuérdense que Jesús no tuvo pecado. Jesús amaba puramente, eso está bien dicho, de una manera pura, con un amor puro. Amaba a las personas que tenía al frente. Inclusive amaba a su enemigo principal, que vemos ahí en el texto, que era Judas, quien nos dice Juan que ya había sido incitado por el diablo para entregar a Jesús a los soldados romanos, que estos eran los que lo iban a crucificar. Todo parte del plan de Dios. Pero ahí no está el texto separando a quién amaba Jesús. Dice que Jesús amaba a los suyos, amaba a los que tenía al frente. Ahora vamos al tercer versículo, que creo que Juan nos da el segundo, o bueno, en este caso el tercer dato importante, antes de entrar a la enseñanza principal. Jesús tenía muy claro el rango que tenía él en comparación con sus discípulos humanos. Porque nos dice el versículo 3 que él sabía que tenía bajo su dominio todas las cosas. Y para esto, para explicarlo mejor, quiero que leamos Colosenses 1, versículos del 15 al 17, que dice así. Él, o sea Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de él, ojo, fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Él, Jesús, es anterior a todas las cosas que por medio de él forman un todo coherente. Él sabía esto de él mismo.
Lo tenía muy claro, no tenía dudas. Él fue anterior a todo. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. Y en este momento Jesús no estaba dudando de esto. Lo tenía muy claro. No solo tenía eso claro, sino que el texto nos dice que también tenía claro que había salido de Dios. Lo vimos al principio de Colosenses. Dice, Él es la imagen visible del Dios invisible. Porque Él se hizo carne y hueso. Es algo que se podía ver, es algo que se podía tocar. Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Y dice que a Él volvía. Porque ya sabemos que había llegado su hora. Pero también sabemos que gracias a la misericordia de Dios, Él no se iba a quedar muerto. Sino que al tercer día iba a resucitar y luego de resucitar iba a ascender al cielo para volver con su Padre. Lo que quiero que tengamos claro es que todo esto Jesús lo tenía muy claro. Él sabía, ya me llegó la hora, ya voy a morir, pero yo tengo el dominio de todo, salí del Padre y vuelvo al Padre. Y aún así, esta es la belleza, y aún así, Él hizo lo que encontramos en el versículo 4 y 5. Quiero que lo volvamos a leer. Versículo 4. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Es que no sé cómo describir más a Jesucristo. Yo espero que ustedes lo tengan tan claro como yo, como nos da la Biblia. Pero ese que acabamos de describir se humilló, hizo un acto humilde que no lo quita de su rango ni hace pensar que Él se olvidó de su rango. Es todo lo contrario, como nos lo está escribiendo aquí Juan. Por eso Juan es tan detallado. En el versículo 1, 2 nos da el contexto, luego nos dice exactamente lo que Jesús estaba pensando y luego dice, vea lo que hizo Jesucristo. Ahora, ¿por qué estoy diciendo que es tan humillante? Yo creo que el día de hoy también, si yo les digo, hey, maes, quítense los zapatos y la persona que está a la par suya le va a lavar los pies, yo creo que sería como, Patiño, está loco, weón. Como, no me he cortado las uñas, o tengo los pies sucios, o ya está hora, ya, huele un toque. Pero es importante aclarar algo. En ese momento, si ahorita para nosotros puede ser raro, en ese momento lavar los pies era todavía peor, porque ellos vivían en un lugar totalmente lleno de polvo y andaban en sandalias. Entonces imaginémonos, dice Juan que ya había llegado la hora de la cena, o sea, era de noche. Habían pasado todo el día con los pies en el polvo. Estaban como mi camisa. No tengo duda de eso. Pero en aquel entonces no solo era un acto de humillarse, sino que era lavar los pies a los invitados. Era muy común para mostrar la hospitalidad de la persona que estaba invitando a los invitados, valga la redundancia, a su casa. Y esta tarea usualmente la llevaba a cabo el miembro de la casa de menor rango. O sea, usualmente era un esclavo o un sirviente para las personas que tenían la economía para tener un esclavo o un sirviente. Y si no, me imagino que era el menor de la casa o el que estaba regañado o lo que sea. Pero el punto que yo estoy tratando de dar es que era un acto humillante. Era para la persona de menor rango. Esto era una marca de honor para el anfitrión que sus invitados
les fuera lavados los pies. Y aquí leemos que Jesucristo, el Rey, el que es anterior a todas las cosas, por medio del cual fue hecho todo, se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura, echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a los discípulos. Porque los amaba. No buscó al servidor de menor rango, no buscó al esclavo, él mismo se rebajó a hacerlo. ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Para qué hizo esto? ¿Por qué se rebajó a ser el miembro de menor importancia, aún siendo el miembro de mayor importancia? Juan mismo nos lo dice. Veamos lo que dice Juan, el mismo capítulo 13, más adelante, versículos 12 al 14. Dice así: cuando Jesús terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor. Y dicen bien, ¿por qué lo soy? Pues si yo, el maestro, el señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. O sea, no fue que Jesús se humilló para decir: ¿vieron qué carga que soy yo? Yo soy el Salvador del mundo, soy el Hijo de Dios. Y vean, aún así, véanme cómo me estoy humillando. No. Que algo nos quede claro. Lo vimos la semana pasada, lo vimos en la oración, lo vimos en la Biblia. Todo lo que Jesús hacía era para dejarnos un ejemplo perfecto de cuál debería de ser nuestra actitud. Jesús lavó los pies de sus discípulos como una enseñanza directa, diciendo: si yo lo hice, ustedes, y ojo no dice ojalá lo hagan. Lo que dice es: ustedes deben hacerlo. Es un mandato, pero a la vez es un acto de amor y es un acto de humildad. Y eso, dice Jesús, es lo que ustedes deben imitar. Qué claro nos lo da el Señor. Ahí está, no hay duda. Amigo, la humildad de Cristo es un patrón precioso para que nosotros sigamos. En lugar de aspirar a dominar, pudiendo hacerlo, en lugar de aspirar a dominar, él aspiró a servir. Y yo creo, y lo digo con respeto, pero con autoridad, porque creo que la Biblia me la da, no seguir el ejemplo de Jesús es desobedecer y es exaltarse a uno mismo por encima de los demás. Y no solo por encima de los demás, por encima de Jesucristo mismo. Porque es decir, lo que usted me enseñó no es para mí. Tengo una amiga cercana que dice que cuando empezó a leer la Biblia, agarraba estos textos que no le gustaban mucho y los tachaba con un pilot negro y decía: esto no es para mí. Si nosotros no aspiramos a servirnos los unos a los otros, aunque sea de una manera humillante, por amor, estamos agarrando un pilot negro y agarrando Juan 13 y diciendo: esto no es para mí. Porque voy a volver a leer lo que dice Jesús. Pues si yo, versículo 14, el Señor y el Maestro les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Más claro imposible. Pero quiero dejárselos aún más claro. Y quiero que leamos Mateo 20, del versículo 25 al 28, que dice así: Jesús los llamó otra vez a sus discípulos y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Eso se cumple hasta el día de hoy, ¿sí o no? Totalmente. Pero entre ustedes
Entre ustedes, nexo, entre ustedes, seguidores de Cristo, entre ustedes, cristianos, entre ustedes, adoptados por la sangre de Cristo como hijos de Dios, pero entre ustedes no debe, otra vez esa palabra, entre ustedes no debe ser así. Más bien, dice Jesús, al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y ahí pudo terminar Jesús. Pero ojo lo que dice, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Ojo. Así como el Hijo del Hombre, Jesucristo encarnado, la imagen visible del Dios invisible, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, el Señor no solo vino a dar su vida en rescate por usted y por mí, ni tampoco vino a que le sirvieran. Él no era como esos gobernantes que dice al principio, él no era ni siquiera como esos altos funcionarios que era sírvame, 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 sírvame. Él vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Ese es el ejemplo de nuestro Dios. Es el ejemplo de Jesucristo. Y eso es justo lo que Jesús demostró al lavarle los pies a sus discípulos. Amigos, este pasaje lo que más enfatiza es una humildad y un amor internos, profundamente internos. No es un rito exactamente físico. No caigamos en tradiciones vacías. Y esto lo podemos ver en el transcurso de cómo se ha desarrollado la iglesia. Lo que quiero decir es que el acto de servicio, de lavar los pies, no exactamente es lavar los pies, sino es un acto de amor interno, profundo, que es como lavar los pies a otra persona. ¿Sí me explico? Al no ser un rito específico, aunque yo creo que hoy, ¿se imaginan qué lindo que yo invite a Kino a mi casa y yo le diga, mae, Kino, quítese los zapatos, voy a lavar los pies, te amo, mae, y esto lo hago porque Jesús me lo enseñó y yo quiero honrarte, mae, y ya listo, vamos a comer. Y primero Kino seguro se va a espaldas, que es este mae, pero después yo espero que Kino se vaya y diga, mae, qué acto más grande de amor este mae acaba de hacer por mí. No solo él, sino que él está imitando a Cristo porque lo enseñó en Juan 13. Ahora sí me embarqué, cada vez que alguien vaya a mi choza, córtese las uñas, no mentira. Pero es que es un acto de amor. Entonces, al no ser un rito específico, aunque hoy debe ser algo precioso, yo quiero preguntarle en este momento, ¿cómo usted le ha lavado los pies a alguien que es hermano o hermana suyo en la fe? ¿Cómo usted le ha lavado los pies a un amigo o a una amiga? ¿Cómo usted le ha lavado los pies a su esposa, a su esposo? ¿Cómo usted le ha lavado los pies a sus hijos? ¿Cómo usted le ha lavado los pies a su mamá, a su papá? ¿Cómo les sirve a ustedes a ellos? Escribiendo esto quise pensar cómo yo le lavo los pies a mis amigos. Y se me vino a mi cabeza un ejemplo, y esto no lo hago para jugar de vivo porque se los prometo que lo hago con mucho gozo. Mi esposa y yo vivimos en San Antonio de Escazú. Eso es como, para los que no saben, como de La Paco para arriba. O sea, es arribilla. Es arribilla. Pero a mí me encanta ir por mis amigos al aeropuerto. Me encanta. No sé por qué me llena tanto de gozo. Y no es ni siquiera porque ellos me lo piden, sino porque yo me ofrezco a ir por ellos al aeropuerto. Y los voy a dejar a sus casas. Cuando escribí esto me dio un poquito de miedo que malentendieran esta frase, pero quiero que por favor lo entiendan. Usualmente cuando alguien va al aeropuerto, quien lo recoge es una persona que uno muy a menudo no conoce, a menos de que le pida el favor a un familiar o algo así, pero usualmente es un Uber,
un taxi. Cuando uno se monta, muy probablemente es una persona que se está ganando los 5 ese día para darle comer a su familia. Y yo lo hago con gozo. No me importa verme como el taxi o como el Uber. ¿Me explico lo que estoy tratando de decir? Y para que me conozcan un poco mejor y para que entiendan un poquito mejor este ejemplo, yo odio manejar. Me produce demasiada ansiedad manejar. Digamos, yo salgo de aquí a las 6 de la tarde y veo lo que pasa en ese peaje y me petrifico. Porque son como 27 carriles que se convierten, no en 3, en 2. Porque el tercero va para Escazú y los otros 2 son los que van como para la Sabana. Yo me petrifico, me da una ansiedad, me da como un ataque de pánico. Eso soy yo. Pero yo iría al aeropuerto por cualquiera de ustedes a cualquier hora. En serio no entiendo por qué me produce tanto gozo. Es más, la última vez que lo hice por unas personas, pasé al Fresh Market, les compré unas coquitas y algo de picar. Entonces cuando se montaron al carro tenían coquitas, aguas. Me pusieron 5 estrellas. A mí me encanta hacer eso para servir por mis amigos. A Rodri, el que salió ahí, lo he ido a recoger como 7 veces. A veces lo he ido a recoger con su hija, con su esposa. Y les voy a decir algo. Yo no hago esto para ganarme algo con estas personas o para quedar súper bien. En serio les digo que yo lo hago con gozo. Y lo hago especialmente porque quiero obedecer a Jesús. Esta es mi manera de lavar los pies simbólicamente a estas personas. Es ir por ellos al aeropuerto. La última vez que fui por esos amigos que les digo que les llevé chips y todo, estaba viendo una película con mi esposa. Y le dije, hey, hay que ponerle pausa. Porque yo quiero ir a recogerlos al aeropuerto. Es un acto de servicio. Y me voy con mucho gozo a hacerlo. Entonces les vuelvo a repetir la pregunta, ya teniendo un ejemplo un poquitito más claro. ¿Cómo le ha lavado los pies usted a sus hermanos o sus hermanas en la fe? ¿Cómo le ha lavado usted los pies a sus amigos? ¿Cómo le ha lavado usted los pies a su familia? ¿Qué acto de amor ha hecho usted? ¿O qué acto de amor han hecho por ustedes? No realmente hay que pensar solo lo que yo he hecho. ¿Qué acto de amor han hecho por ustedes? Estoy seguro que si yo abro ese micrófono, esperaría que muchas personas, un porcentaje muy grande, pase aquí adelante y diga, vieran que por mí Patiño fue al aeropuerto. No, mentira. No. Vieran que por mí hicieron esto y esto y esto. Vi a la iglesia ahí como un acto de servicio. Este era el punto más largo, así es que no crean que voy a durar todo lo que duré en el punto número 1. Vamos al punto número 2. Servimos porque damos gloria a Dios gracias a nuestro amor hacia Él. Quiero que leamos 1 Juan 5, del versículo 1 al 3, que dice así. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto consiste el amor, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir. Se complementa con lo que vimos la semana pasada que decía, pero mi yugo es ligero y mi carga es liviana. Es exactamente lo mismo. Cumplan mis mandamientos, pero son un toque, tranquilos. Estos no son difíciles de cumplir. Pero vean lo que dice 1 Juan, devolvámonos al primer versículo. Yo le quiero preguntar a usted, ¿cree usted que Jesús es el Cristo? Entonces usted es un hijo de Dios. ¿Cree usted que Jesús es el Cristo, el que vino a entregar su vida? Entonces usted es un hijo de Dios. O sea, nacido de Dios. Y cuando hemos nacido de Dios, entonces amamos a nuestro Padre y cumplimos sus mandamientos. Y a raíz de esto, sabemos entonces, versículo final del versículo 2, sabemos entonces que amamos a los demás que también son hijos de Dios. Y amigos, ¿cómo no vamos a servir a aquellos que amamos?
Ojo, aquí no hay separación, esto es un combo. Esto es como cuando uno va a un restaurante y hay una pancarta grande que dice no se hacen cambios. Esto es así, aquí no hay cambios. ¿Cree usted que Jesús es el Cristo? Sí. ¿Usted es hijo de Dios? Entonces, ama al Padre. ¿Cómo ama al Padre? Cumpla sus mandamientos. Y a través de eso, automáticamente usted sabe que usted ama a los otros hijos de Dios. ¡Uf! ¡Qué fuerte! Y recordemos, y por eso fue que leí al principio, cómo se resumía la ley. Ama a tu Dios con toda tu alma, todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y ama al prójimo como a ti mismo. Pues amigos, una manera práctica, el palpable de verlo es a través de nuestro servicio. Por eso es que Juan dice, en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir. ¿Cuáles son? Ame a Dios con todo su corazón, con toda su mente. Si usted hace eso, usted es hijo de Dios. Entonces, ame al prójimo como usted mismo. Pero les acabo de decir que vienen unidos. Entonces no hay un esfuerzo adicional. Es cumplan con mis mandamientos. En eso consiste el amor de Dios. Pero hay algo muy importante que quiero dejar muy claro. Vean que Juan en su carta dice primero la pregunta que les hice. Todo el que cree que Jesús es el Cristo es el Hijo de Dios. Y aquí es muy importante algo, amigos, porque no quiero que nadie piense que yo estoy enseñando algo que no dice la Biblia. La salvación, el regalo más grande que podemos recibir, o sea, la vida eterna con Dios, esos regalos de gracia que nosotros recibimos a través de la salvación, mientras pasamos por este mundo, dice la palabra del Señor que lo recibimos por fe, no por obras. Dice Romanos 10:9 que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Ahí no habla de servicio, no habla de obras, dice que solo por esto serás salvo. Somos salvos, somos justificados solo por fe en Jesucristo. Entonces, lo que quiero enseñar es que si hacemos esto, de confesar con nuestra boca y creer en nuestro corazón, realmente creyéndolo, recibimos salvación y de ahí salen las obras. No es al revés. Las obras de servicio nacen no para recibir algo de Dios. Las obras de servicio nacen porque ya recibimos el mejor regalo que podemos recibir de parte de Dios. Somos hijos de Dios. Y de ahí nacen las obras. Como dice mi autor y mi pastor favorito, John Piper, Dios es más glorificado cuando estamos más satisfechos en Él. Dios es aún más glorificado, entre más satisfechos estemos en Él, más glorificado va a ser Él. Entonces por eso es que el punto es que a través del que servimos los unos a los otros, porque así damos gloria a Dios a través de nuestro amor por Él. Porque de nuestro amor por Él nacen las obras. Nos sentimos con gozo por hacerlo, nos sentimos satisfechos por hacerlo. ¿Cómo es que dice Piper? Nos sentimos satisfechos en Él por hacerlo. Y entonces, ¿qué pasa? Dios recibe la gloria. Si servimos satisfechos en Él, en su obra, en nuestra vida, en quién es Él, entonces más lo glorificamos. Entre más gozo sea servir por el amor que hemos recibido de Dios, más glorificamos al Señor. Amigos, el servicio es un regalo de gracia. Trae muchísimos beneficios tener el servicio a la mano, no solo para los demás, sino para nosotros mismos. Vuelvo a preguntarle, ¿ha sido usted bendecido por alguien más que usted sabe que lo está haciendo porque puso su fe en Jesús? Usted dice, este man vino aquí a ayudarme en mi evento sin que yo se lo pidiera. ¿Por qué? La única explicación es porque es un hijo de Dios. Y Él está sirviendo. Y no solo está sirviendo,
está glorificando a Dios. Si es que, amigos, cuando ustedes vean que alguien los está sirviendo, piensen principalmente no en qué carga, no en qué bueno que es este mae. No, piensen, ese mae está glorificando al Señor. Ella está glorificando al Señor y por eso está haciendo este acto de servicio. Sirva con gozo, sirva con amor y dele la gloria al Señor por su servicio. Y número 3 y último punto, servimos porque nos edificamos mutuamente como el cuerpo de Cristo. Para esto quiero que leamos Gálatas 6, capítulo 6, versículo 10, que dice así: por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Amigos, el servicio no es una ayuda, el servicio no es un apoyo al pastor, el servicio no es una estrellita dorada que nos ponen cuando lo hacemos, el servicio no es para entrar en la argolla de la iglesia, el servicio no es un check más en nuestra agenda, el servicio es un regalo de Dios, un mandato de Dios y una manera en que glorificamos a Dios. Cuando servimos a nuestra familia de fe, al cuerpo de Cristo, a la iglesia, lo que estamos haciendo es obedeciendo a Jesús, dándole gloria a través del amor que tenemos por los demás, pero especialmente estamos edificándonos nosotros mismos, construyéndonos positivamente nosotros mismos. Eso es lo que significa edificar, construirse positivamente uno mismo y edificando a los demás. Cuando nos reunimos aquí como iglesia local, podemos darle la bienvenida a los demás, podemos guiarlos a sus asientos, podemos compartir los anuncios, podemos liderarlos a través de la adoración con la música, por nuestras habilidades que nos ha dado el Señor, así también servimos. Podemos predicarles el evangelio a través de la predicación de la palabra, podemos orar por ellos, podemos ofrecerles oración. Podemos cobrar los libros allá afuera porque sabemos cómo usar el datáfono. Siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Qué regalo de Dios es poder servir a la familia de la fe. Servirnos los unos a los otros, lavarnos los pies los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, cumplir los mandamientos a través del servicio de los unos a los otros. ¡Qué regalo de Dios! Ahora, como les dije al principio, quiero leer otra vez esa frase. Todo seguidor de Jesús es un servidor. Ya lo entendemos mejor. Todo seguidor de Jesús es un servidor. Y tal vez alguno de ustedes esté pensando, pero estás diciendo que solo aquí. Y yo espero que ya para estas alturas entendamos que todo seguidor de Jesús es un servidor y que eso lo podemos hacer también afuera. Porque yo creo que afuera también podemos servir a la familia de la fe, edificarnos mutuamente como el cuerpo de Cristo. Y para esto quiero cerrar con una historia. Mientras la escribí me conmoví un toque, entonces tal vez me vuelva a conmover o no. Pero ahora estaba en la mañana en mi gimnasio. ¿Se acuerdan que el jueves pasado les dije que yo quería ser corredor y que había hecho sprints? Madre, vieran lo que me pusieron a hacer hoy, casi me muero. Eran 600 metros, correr 600 metros y después volver y hacer 25 burpees 4 veces. Aún así quiero ser corredor. Pero bueno, hoy estaba ahí en mi gimnasio y estaba hablando con mi amigo que es el dueño del gimnasio. Y en eso que estábamos ahí hablando, él llamó al señor que limpia el gimnasio. Hace muchas otras cosas, pero él lo llamó y le dijo: Pedro, contale a Pati la historia aquella.
y le dijo contar la historia de la bicicleta. Y entonces Pedro me empieza a contar que un día en la mañana llegó mi amigo con una bicicleta en el carro y que dice que de que él la vio dijo, uy, qué chuza. Y entonces mi amigo, ¿verdad? Como les digo, Pedro es una persona que ayuda en un montón de cosas. Y entonces mi amigo bajó la bicicleta y le dijo, Pedro, ¿puedes limpiármela, porfa? Y Pedro, mientras me contaba la historia, puede lavarme la bici, Pedro mientras me contaba la historia, dice que él cuando la vio, ¿verdad? Dijo, ¡qué avión! Así, esas fueron las palabras que utilizó, ¡qué avión! Pero dice que él empezó a lavar esa bici como si fuera de él mismo. Dice que le dio con cuidado y la limpió y la limpió. Y dice, yo la estaba chaineando. Y la chaineó y la chaineó. Dice que después de lavarla, dejarla perfecta, se la fue a devolver a mi amigo. Y mi amigo le dijo, Pedro, esa bici es suya. Dice Pedro, y de hecho casi le pasa mientras me estaba contando, que él casi se pone a llorar. Que dijo, no lo puedo creer. Y me hacía así, Patillo, no lo podía creer, no lo podía creer. Ese avión era mío. Dice que la bici es un medio de transporte, a todo lugar va en bici, y que dice que más bien cada vez que le ven la bici le dicen, ¡y qué avión! Tenga cuidado, Pedro. Que a todo lugar donde va se la piropean. Y amigos, esto podría ser solo una historia bonita, de un acto de caridad de una persona, un acto de bondad, de amabilidad a los más necesitados, que también la Biblia nos llama a hacer eso. Pero hoy Pedro, para terminar la historia, con una sonrisa de oreja a oreja, me dijo, yo eso lo vi como una bendición de Dios. Esa bici es un regalo de Dios. Esto fue Dios bendiciéndome. Él no dijo, este fue tu amigo que es buenísima nota y me regaló una bici. Él no dijo, es que mi jefe a veces me da regalos. Él dijo, esto fue una bendición de Dios. Amigos, cuando servimos a los demás, somos embajadores de Cristo. Y muchas veces a esas personas que estamos sirviendo no nos ven a nosotros, ven al Señor. Y eso es muy importante. Y eso debería ser nuestro incentivo para servir. Que no nos vean a nosotros, que vean al Señor. Eso es lo que deberían de buscar, que vean a Dios. La historia no ha terminado. Dice mi compa que un día de estos entró a la bodega donde Pedro guarda sus cosas y había una Biblia abierta. Y que la Biblia tenía apuntes. Yo podría pensar que a través de un acto de servicio de mi amigo, como él vio eso como una bendición, él fue y dijo, yo quiero más de ese Señor que mi amigo está representando, yo quiero más de ese Señor, ese Dios todopoderoso, que se humilló a sí mismo, no consideró ser igual a Dios, hizo los actos más humillantes, hizo el acto de amor más grande que alguien pueda hacer por usted y por mí. Amigos, Jesucristo entregó su vida por nosotros. El justo por los injustos. El que no lo merecía por los que lo merecemos. ¿Cómo no vamos a ver eso como una bendición? Y querer conocer más de Él. Y eso lo podemos hacer a través del servicio.